La historia nos impone, se cuestiona, se comprende, se observa. Bienvenidos a la mirada distante, otra forma de entender la historia. Y hoy, amigos, cuando son las 5:05 del 9 de mayo de 2026, hora española, venimos a hablar de algo que, bueno, para mí es histórico. Es histórico cuanto menos porque no ha pasado en demasiadas ocasiones y porque además estamos viviéndolo en plena actualidad y casi en directo, ¿no? Y es que resulta que ayer, viernes 8 de mayo, el gobierno de Estados Unidos desclasificó por orden del ínclito Donald Trump una cantidad ingente de información relacionada con el fenómeno OVNI. Aún no se ha podido analizar al completo porque es bastante la información, aunque ya los ufólogos se pusieron manos a la obra al instante y ya podemos saber bastantes cosas, ¿no? No seré yo el que hable de esto, porque no, ni me considero con el conocimiento suficiente, ni creo que sea la persona más apropiada para hablar de un tema que a mí me fascina, me interesa muchísimo. He escrito incluso alguna cosa relacionada con el fenómeno OVNI, sobre todo por su vertiente religiosa, sino que será el amigo José Antonio Caravaca, amigo, autor, investigador, uno de los ufólogos más importantes a nivel nacional y a nivel internacional, que vendrá a desgranarnos dentro de lo que aún se conoce, que entiendo que es poco todavía, sobre esta desclasificación histórica. No sabemos si es relevante o no, pero por lo menos histórica e interesante sí que es, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué nos cuenta Caravaca y espero que por lo menos sea información viable, eficaz y sobre todo contrastable. Vamos con él y seguimos. Bueno, creo que ya está a otro lado el compañero, amigo, maestro José Antonio Caravaca, que siempre es un placer verle esa cara tan bonita, tan gaditana que tiene. José Antonio, un amigo, un placer, amigo, tenerte aquí de nuevo en la mirada distante. Hola, ¿qué tal, Oscar? Pues encantado de acudir de nuevo a la cita. A ver, fíjate qué curioso serendipia, ¿no? Que diría el amigo Iker. Eh, Corrígeme si esto, o por favor, di si esto que voy a decir es mentira. Ayer por la tarde, sin tener ni la más remota idea de que esto iba a pasar, de que se iba a producir esta desclasificación, yo te escribí a ti diciéndote que a ver cuando grabamos de nuevo alguna cosa para mi canal. Curiosamente, yo a partir de las 9:00 ya desconecté por completo y esta mañana me levanto con la información de que tú ya tenías nueva información sobre esto, porque no puedo decir cómo, pero un pajarito llamado Raquel, que está trabajando contigo en un proyecto, sabía que había pasado esto. Y de pronto ya veo en tu perfil, por todos lados, que se ha producido esta desclasificación. No deja de ser curioso, ¿no? Que justo ya que hablamos tú y yo sobre esto, de pronto hay una bomba en el mundo ufológico. Sí, además que se te está poniendo una cara así como de Jung con el tema este de las sincronicidades Sí, y sí, es sí. tal como tú lo has contado. Hace apenas unas horas en Estados Unidos se ha producido una esperadísima desclasificación con mogollón de documentos, fotografías, vídeos y está originando, pues imagínate, el continuo tsunami de mensajes, sobre todo en redes sociales, que es el campo de batalla donde actualmente se ha desplazado todo el debate sobre la cuestión y la verdad que está originando bastante movimiento que también evidentemente se ha ramificado en diferentes medios de comunicación de todo el mundo que se ha hecho eco de esta nueva desclasificación que ya iremos desgranando un poco qué es lo que podemos o no encontrar en ella. A ver, esto acaba de pasar. Estamos. Aquí parezco un poco el Ferreras este de la sexta, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Tenemos delegado ahí por distintos sitios. A ver, supongo que durante. No sé si os ha dado tiempo ya a los ufólogos a analizar todo el material, o por lo menos así por encima, o cómo. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que el documento se entrega en PDF con dificultad para encontrar cualquier tipo de referencia concreta a través de los buscadores o de la propia inteligencia artificial. Hay que hacerlo a la vieja usanza y estamos hablando de que hay miles de páginas desclasificadas. Hay que anotar y hay que indicar a tu audiencia que la mayoría de toda esa ingente cantidad de información que se ha desclasificado prácticamente ya se conocía. Lo que pasa es que ahora podemos verla en su formato original, en escaneos de alta resolución, a todo color, con las partes que se habían suprimido hace años o décadas, pues ahora se tiene acceso a un volumen mayor de información, pero
sin contar quizás los aportes referidos a avistamientos recientes de hace apenas unos años, pues digamos que el grueso ya era bastante conocido. Lo que cambia es el formato en el cual se entrega, que son, como digo, los originales bien presentados a todo color y con la posibilidad de acceder por fin a la fuente originaria de muchísimas de las informaciones sobre las investigaciones que realizaba el gobierno de los Estados Unidos desde 1947 hasta el presente, y hay un repaso de casos clásicos como Roswell, el incidente de Socorro. No hay tampoco, y ya esto es una especie de spoiler de la reciente desclasificación, no hay ningún documento, no hay ninguna fotografía, no hay ningún vídeo, no hay ningún material que se haya puesto sobre la mesa que vaya a desequilibrar la balanza entre escépticos y creyentes. Por tanto, una de las premisas que defendían todos los políticos que han estado empujando para que se realice esta desclasificación, con el ínclito Donald Trump a la cabeza, pues no ha tenido el efecto esperado. Sí, en el sentido de que tenemos ahora mismo mucho más material para análisis y estudio, pero ese ansiado salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la veracidad, importancia, trascendencia de lo que se nos está ofreciendo, pues no hay sustanciales diferencias con lo que hemos estado recibiendo en las últimas décadas o en los últimos meses con toda esta movida de los ovnis del Pentágono. A ver, es curioso, ¿no? Porque no deja de ser... hay un caldo de cultivo aquí previo, ¿no? Sea lo que está pasando aquí entre bambalinas, no deja de ser curioso, ¿no? Porque empezamos con la historia, el revival del Bob Lazar, todo esto de los ovnis del Pentágono también, el documental Disclosure Day, que también salió hace poco, que también ha tenido mucho éxito y que ha hecho hablar bastante de esto. La propia película de Steven Spielberg, no olvidemos el factor cultural que hay detrás, que también se llama precisamente Disclosure Day, el día del descubrimiento. O sea, y de pronto esto aparece en este contexto, ¿no? Pero claro, al final no está la gran prueba definitiva que uno podía esperar, ¿no? O sea, no tenemos fotos de Eisenhower reunido con Grises, ni tenemos nada así realmente sorprendente. Ni a Donald Trump entrando bajo palio en el área 51. Claro, de hecho, lo más terrestre que tenemos aquí es, dejando con todo el respeto a Melania a un margen, que también tiene bastante extraterrestre, es el propio Donald Trump, que no hay nada más que verlo para saber, claro, que el hombre de la Tierra no es. Bueno, Melania yo creo que está más bien alienada al lado de este hombre. Es un personaje fascinante, Melania, Por cierto, yo desde aquí máximo respeto, porque yo creo que hay que dignificarla. Y entiendo que no es el tema de estudio que tenemos que abarcar aquí ahora mismo. Pero su parcelita en el cielo la tiene ya reservada, con San Pedro regándole las hortensias y los claveles, pero que sí, que tiene a sus espaldas un... ¿Cómo es la frase aquella, no? Detrás de que todo gran hombre hay una gran mujer, en este caso es Melania Trump. Bueno, a ver, vamos a analizar algunos no sé, de las cosas más relevantes que uno puede encontrar en este material, que ya es una cosa, un vistazo preliminar, porque hay mucho material que analizar y que estudiar, y que imagino que en las próximas semanas iremos sabiendo más, ¿no? Pero, por ejemplo, vuelve de nuevo a la palestra el famoso memorando Hotel, que es algo de lo que ya se viene hablando, pero además cuéntanos un poco por qué vuelve aquí a esta negación y qué es esto, el memorando Hotel. Bueno, el Memorando Hotel es un documento que está fechado en 1950 de un agente del FBI que dice que de una fuente recibe una información sobre la recuperación de 3 platillos volantes recuperados en Nuevo México, que había habido un estrellamiento, que se habían podido incluso recuperar cuerpos de humanoides de apenas 1 metro de altura, que estaban enfundados o envueltos en la expresión que pone en el documento es como una especie de venda o de traje que es parecido al que utilizan los pilotos de aquellas épocas referidos a los vuelos de
alta presión y por tanto este elemento que durante mucho tiempo fue discutido porque lo que se tenía era un teletipo muy borroso y tal y que no se apreciaba bien, ahora como te decía anteriormente pues tenemos la oportunidad de ver el documento original y para muchos esto es una especie de asidero en el cual asentar la idea de que el gobierno norteamericano desde la década de los 50 tiene en su poder este tipo de artefactos e incluso restos biológicos, cuerpos de seres alienígenas, porque este documento así lo confirmaría. Lo que pasa es que el FBI naturalmente después aclaró que no hay ningún tipo de evidencia que respalde la comunicación que hizo este agente del FBI, que no hubo ningún tipo de estudio ni de investigación posterior por parte de la agencia federal para dilucidar si detrás de esta información que le habían comentado a este agente había avisos de realidad, pero esto ha sido lo suficientemente incendiario para muchos para ver, como digo, la evidencia de que ya esa leyenda urbana de que en el área 51 y en otros lugares, como por ejemplo la base de la USAF de Wright-Patterson, está custodiando material de procedencia no humano desde la década de los 50, pues es una realidad incuestionable, pero como digo, no viene acompañado de ninguna otra información, de ninguna otra documentación, ni verificación, ni nada. Y también hay que aclarar que esta desclasificación que hemos visto en las últimas horas, pues viene tal cual, inmaculada. No hay opiniones, no hay un informe donde se asevere si algunos de estos fenómenos puedan tener algún tipo de relación con vida extraterrestre, con la existencia de fenómenos desconocidos. Las opiniones que hay ya están insertadas dentro de la documentación y también hay que contextualizarla a la época porque muchas de ellas están completamente desfasadas. Hablamos de misivas, informes de los años 40, 50, 60 y 70 y por tanto hay que mirarlo ahora con bastante perspectiva temporal y por eso digo que sorprende que no se haya incluido ningún tipo de valoración, de conclusiones, sino que esto se suelta y que cada cual se imagine lo que quiera, que es, creo yo, y eso enlazaría con lo que tú estabas comentando anteriormente, que todas estas movidas que hay desde 2017 hasta el presente parece que están enmascarando de alguna forma algún tipo de ingeniería social. Hay un interés por parte de alguien o de algo entendido como una institución o una agencia de inteligencia, para construir una determinada narrativa que fomente, que propicie determinadas creencias en lo social, a través de los medios, a través de las redes sociales y a través de cualquier tipo de movimiento que se haga o a través de los denunciantes o de estas desclasificaciones, para que en ciertos sectores de la sociedad pues se anclen determinadas cosas. De hecho, fíjate, lo hablaba justo hace nada, hace unas horas con Manu Carballal, y no hablaba esto de la clasificación, sino de lo que hablábamos es de que, curiosamente, los estados más cristianos de Estados Unidos son los estados que votaron mayoritariamente a Trump, pero además también son los estados en los que están convencidos de que existe una conspiración gubernamental para ocultar la verdad sobre los ovnis y la presencia terrestre en la Tierra. O sea, me parece curioso. Sí, brutal. Es un cóctel explosivo porque esto viene, digamos que no hay nada nuevo bajo el sol, como diría Horacio, y corrígeme si me equivoco. Sí. Y es que desde prácticamente la década de los 70 y los 80, estos mismos ingenieros de lo social han estado trabajando para unificar el tema ufológico, los platillos volantes y los avistamientos de luces
y naves desconocidas con la teoría de la conspiración, entendiendo que la respuesta para todo esto no hay que buscarlo a través de la investigación, que sería para mí lo ideal, sino a través de lo que te pueda ofrecer alguien que ya tiene en su poder la solución al enigma. Y esto se ve claramente, por ejemplo, en cómo ha transcurrido la narrativa. Y yo creo que esto, los que nos están viendo al otro lado de la pantalla, lo van a entender perfectamente. Cuando se produce este revival de los UAP en 2017 con esa tremenda exclusiva del New York Times, al ver que había un fenómeno interesante para estudiar, que había visos de que había información técnica incluso para someterla a análisis, pues determinados científicos empezaron a aproximarse, incluso la NASA quiso participar de este nuevo intento por arrojar luz sobre los ovnis, los platillos volantes que desde el 47 pues nos están dando quebraderos de cabeza, pero inmediatamente a los pocos años, en 2018-2019, comenzaron a aparecer denunciantes y volvió el tema de la teoría de la conspiración, diciendo que había cuerpos extraterrestres en poder del gobierno o del Estado profundo, y todo esto lo que hizo es que la mayoría de los estudiosos, científicos, analistas que se habían apuntado a querer investigar seriamente el fenómeno OVNI, pues salieran por patas. La NASA dijo, conmigo no contéis, y ahora pues todo se ha derivado, que creo que ahí está el kit de la cuestión, el hecho de la ingeniería social, la hoja de ruta de querer mezclar que el fenómeno ovni es inherente a lo que pueda o no tener el gobierno norteamericano metido en una probeta en formol, el cuerpo de un alienígena, lo que tenga en el área 51, y que por tanto, ¿para qué nos vamos a distraer pidiendo información sobre un caso concreto o sobre cualquier tipo de información referente al fenómeno ovni que tenga que ver con filmaciones o fotografías, si en algún lugar ya tenemos el cuerpo iba a decir, del delito, pero tenemos el cuerpo que demostraría que no hace falta tantas alforjas para este corto viaje, donde tenemos claramente situado el punto donde se puede dar respuesta a todas nuestras incógnitas. Y yo creo que esto también se mezcla un poco, que no hay que olvidarlo, que son como distracciones para los medios que desvían la atención sobre determinadas actuaciones, determinadas políticas que en los últimos tiempos le están saliendo bastante mal a Trump. Ya sorprendería que alguna saliera medio bien, pero últimamente pues parece que anda el pobre pues un poco confundido, y algunos analistas de la política, algunos periodistas, perdón, que se ocupan de cuestiones que nada tienen que ver con lo nuestro, pues están indicando precisamente que esta obsesión de Trump por hacer grandilocuentes declaraciones referente al fenómeno ovni, de que va a entregar o va a desclasificar todos los archivos que hay en poder del Estado profundo para que el ciudadano, el público, el terrícola sepa de una vez por todas qué hay detrás de los ovnis, pues suena a eso, a una campaña publicitaria y también a una campaña de distracción, una bomba de humo, una bomba ninja para que la gente mire en una dirección mientras el bueno de Trump se oculte entre bambalinas. Pues sí, a ver, tiene toda la pinta de ser algo así, sobre todo por lo que estás diciendo, ¿no? Porque Trump no está viviendo precisamente sus mejores momentos ahora mismo y tenemos unas elecciones dentro de unos cuantos meses en Sí, Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar, si te parece, José Antonio, porque tampoco quiero entretenerte mucho. Imagino que te estarán atosigando también a ti en este fin bueno, de semana la gente a mensajes y a cosas para que le cuentes movidas, ¿no? Pero bueno, a ver, hay dos aspectos que me llaman mucho la atención. Por un lado, las conversaciones famosas aquellas de la Gemini 7 durante toda la campaña espacial para llegar a la Luna, en la que dos astronautas, Borman y Lowell, aseguraron que vieron algo que no podían explicar, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que vieron realmente y hasta qué punto también, esto es curioso, porque también lo hablaba precisamente antes con Carvallal, hasta qué punto unos astronautas
están cualificados para interpretar correctamente según qué fenómenos visuales, ¿no? En teoría deberían estarlo, deberían ser testigos cualificados, ¿no? Se presupone, ¿o no? Bueno, lo que se nos ha entregado, como decía siempre, es material más cercano a la fuente original, en este caso las transcripciones que se tenían, pues ahora las podemos escuchar en audio, tanto de Gemini como de la misión Gemini, me refiero, como de Apolo 11 y Apolo 17, y todo ello, pues digamos que para mí, insisto, es lo más importante, no viene acompañado de ningún tipo de análisis o de respuesta, sino que se suelta ahí y claro, y por otro lado, pues se indica de que algunas investigaciones pues determinaron que algunos de estos avistamientos pues tenían causas prosaicas, que habían visto etapas diferentes de los cohetes en su recorrido fuera de la atmósfera terrestre, que incluso algunos otros podían ser reflejos, que fíjate que hay fotografías sobre la superficie lunar donde se ven puntos luminosos, que eso se entrega desclasificado como si eso hubiera que mantenerlo bajo custodia de 7 llaves dentro de un cofre junto al nombre del verdadero tirador de Dallas que ejecutó a Kennedy. Y ahora cuando uno ve la calidad y sobre todo la nula importancia que tiene todas esas fotografías, pues se da cuenta de que muchas veces, y yo creo que también ahí estarás totalmente de acuerdo conmigo, Oscar, que el negar el acceso a algo que no tiene ningún tipo de valor también genera Claro, ciertas claro. expectativas en el público, que es lo que se busca, porque se puede preguntar uno, bueno, entonces, ¿qué interés pueden tener los servicios de inteligencia o la gente que le pone el matasello a los documentos, a las fotografías, Claro. a los vídeos, de que esto no sea divulgado o no sea publicado? Pues precisamente el generar desconfianza, el generar que si se oculta es porque Porque hay chicha detrás. hay chicha, y después tienen la santa fe de publicarlo y se quedan tan tranquilos cuando deberían de dar explicaciones a ver qué tipo de motivo habría para, como digo, mantener durante 40, 50 años aquello metido dentro de un archivador lleno de borrones y de tasaduras para que el ciudadano estadounidense no viera una fotografía que se ve un punto de luz que lo más seguro, con el análisis que yo he hecho con la poca vista que me va quedando y las luces, se ve que tiene que ser algún tipo de reflejo sin, como digo, mayor importancia. Por tanto, aquí estamos viendo que también en este tipo de desclasificaciones suelen tocar varios palos, entregan filmaciones que la mayoría son puntos recogidos con cámaras infrarrojas. Además, hay un escándalo porque hay además esto desde el punto de vista de lo psicosocial, que yo sé que te interesa muchísimo, da un poco también un reflejo o es una fotografía, y nunca mejor dicho, de cómo recibimos desde el otro lado determinadas informaciones. Pues hay una filmación que ya también se conocía desde hace 2 años, donde se ve un objeto grabado con cámara infrarroja, y entonces el objeto parece como una estrella de 7 puntas, si no me falla a mí el disco duro, que se va moviendo en el cielo, y para muchos esto es, vamos, un artefacto alienígena, porque esa configuración pues no se asemeja evidentemente a nada conocido, y aquello es un reflejo, y aparte que se ve que está como colgado esa luz, esa luminaria, de un paracaídas, y que va dejando una estela de humo que debe de tratarse de algún tipo de bengala. Claro, Y claro. sin embargo, pero claro, lo que yo me pregunto, y lo que se pueden preguntar muchos que nos están viendo y escuchando, es cómo se mete esto dentro de lo clasificado, cómo se mete esto dentro del archivador de objetos volantes no identificados cuando se está viendo la estela
y el paracaídas. Esto está mandando un mensaje al enemigo, al chino y al ruso, dicho ambos sin ningún tipo de connotación peyorativa, de que sus expertos, sus estudiosos, vamos, tienen las luces justas para Sí, encender sí, el ordenador y eso es. claro, que dice, bueno, y esto pero a mí lo que me extraña es que después hay otros denunciantes que han visto estas mismas imágenes y ven que es un objeto en forma de estrella cuando, como digo, lo más probable es que se trate de algún tipo de reflejo, porque además es que se ve el paracaídas y se ve el humo que va soltando esta luminaria. Entonces, Claro, aquí, por claro. eso te digo que el primer análisis que se hace siempre es muy superficial. Dice, bueno, esto es lo que tenemos, pero claro, ¿y por qué tenéis esto aquí? Claro, ¿Y por qué claro. tenéis esto aquí? ¿Y qué estáis dando a entender? ¿Que sois gente inepta o que sois gente que tenéis ahí un cajón desastre y decís, echarlo aquí todo, que ya el día de mañana veremos si esto vale o no vale? No, aquí se Claro. ve y todo incide en la misma línea de que hay determinados intereses en fomentar determinadas creencias en la opinión pública. No es que hayan inventado el fenómeno ovni, que ya lo decía Jacques Vallée el siglo pasado. Las agencias de inteligencia utilizan las Claro. creencias que ha generado el genuino desconocido fenómeno ovni para realizar todo tipo de tropelía y sobre todo este tipo de desinformación e ingeniería social. Y hay que decir que también hay un documento que se está demostrando que es falso, que ha sido compuesto, donde se habla de la recuperación de un metamaterial Eso te iba a preguntar precisamente. leído en la mente, Ya, te lo me he leído imagino. en la mente, ya esa conexión que tenemos es brutal y a las primeras de cambio, porque se ve que los analistas y los investigadores y los usuarios de redes sociales están más preparados que en la Fuerza Aérea, que en los marines, que en la CIA, que en el Pentágono, que en el Departamento de Defensa. Se ha visto que decían que se había trasladado, creo que era en el portaaviones Eisenhower, y no coinciden ni las fechas, ni quién estaba al mando del portaaviones, ni alguno de los nombres que aparecen en el documento. Y lo más increíble es que esto está insertado ahí por alguien, que esto tiene sus Claro. membretes supuestamente oficiales para dar a entender, además es una recuperación del año 1985, corrígeme si me he ido un año arriba o 2 años abajo, y por eso yo creo que en medio de todo este material desclasificado se está colando ahí una serie de aspectos y de hitos para condicionar un poco, y la gente está discutiendo en redes sociales que a dónde llevaron este material, más que se llama, le pusieron de nombre Raziel. Sí, sí. Eh, Sí, sí. es secreto de Dios, pero yo os puedo decir que es más falso que Judas, utilizando también un término apropiado y bíblico. A ver, ya, José Antonio, estaremos pendientes porque seguro que en esto en los próximos días va a salir mucha información. Va a ser interesante. Y fíjate, estamos hablando, apenas no ha pasado ni 24 Sí, horas de desclasificación. Pero va a ser interesante, primero, cómo se dice en los medios de comunicación generalistas, en la televisión, en las claro. noticias, que seguro van a hablar de esto. Cómo se dice también dentro de del mundo del misterio, de las redes sociales y demás. Y que vamos a ir sabiendo, porque seguro que habrá un poco de todo y, bueno, a ver qué tal, ¿no? Pero no quiero terminar sin antes hablar contigo de una pregunta que yo creo que es esencial y que además tiene mucho que ver con algún proyecto que, según me ha dicho un pajarito, insisto, está por ahí. José Antonio, ¿tú crees que Estados Unidos, fíjate, me pregunto de ir al azar, ya que yo como bueno, para terminar por todo lo Imagínate. alto, ¿tú crees que Estados Unidos oculta tecnología recuperada de origen desconocido y probablemente procedente de algún artefacto que venga de algún otro lugar de fuera de la Tierra? Chimpum. Podría recrearme en la lengua de Cervantes, pero diría que no. Ya está, ¿no? No, no. Y lo interesante es que, Sobre todo porque, a ver, yo pienso una cosa simplemente, ¿no? ¿Tú crees que si eso fuese así? Para mí la principal evidencia yo también creo que no, ¿no? Pero tú crees que si eso fuese así, con lo que son los americanos, ¿tú crees que no habrían ya vacilado de eso? claro, y aparte lo principal es que, como digo, desde los años 50
parece que hay un interés específico de los servicios de inteligencia norteamericanos por trasladar a la opinión pública, que esto también hay que entenderlo dentro del contexto y del lenguaje de la geoestrategia y tal, de que al trasladarlo a los medios de comunicación, a la comunidad ufológica, es también un mensaje a posibles enemigos y al resto del planeta, y en esa intencionalidad que está de alguna manera documentada, pues hay un interés, como digo, de hacer saber, aunque sin ningún tipo de evidencia, de que el gobierno tiene en su poder cuerpos y naves extraterrestres custodiadas. Y esto es una dinámica, unos patrones que se vienen repitiendo desde los 50 hasta el presente. Y de hecho, como tú has comentado certeramente, en los últimos conflictos bélicos que se han producido en el mundo, por desgracia, que han tenido como actores principales a Rusia y a Estados Unidos, que se consideran y que son dos de las más grandes potencias del planeta, pues no hemos visto que haya una tecnología No, no, al vuelva contrario, loco. Y de claro. eso, ahí está Irán, y aquí tampoco quiero que se me malinterprete ni nada, porque hay que hablar con muchísima propiedad. Irán y Ucrania están aguantando, Claro, la embestida. el tirón a Claro, dos. Evidentemente se puede decir, bueno, es que Rusia y Estados Unidos no quieren utilizar su arma, pero claro, están recurriendo a un armamento que ya conocíamos en el 47, porque hoy claro. día, Por ¿qué eso, se eso. habla como disuasorio? Lo nuclear, lo atómico y tal, Claro. pero todo esto Sí, no ha sí, eso. variado, sí, habrán podido tecnificar el alcance y las propiedades, si se puede utilizar este término, del armamento nuclear, pero es la misma tecnología, Claro. como digo, ajustada y avanzada, pero no se ve que haya esos motores de antigravedad, esos vehículos que puedan desplazar. Fíjate las movidas que han tenido, que han perdido hasta algún avión de transporte en la operación de rescate que hicieron Claro, en claro. Irán para recuperar. Bueno, pues que manden un platillo volante de estos de los de Bos Lazar Claro. y tal. Entonces, y siempre dicen, bueno, es que lo quieren ocultar, pero si lo ocultan, ¿hasta ¿Para qué? cuándo y para cuándo lo quieren? ¿Y para qué? ¿Para qué ¿Y eso, para, no? y para qué lo quieren? Dice que sí, que lo están utilizando para llevar a gente a Marte, que ya están Ah, allí claro. Sí, sí. fabricando, hay allí hasta un centro comercial Sí. ya en Marte y tal, pero aunque lo digamos muchas veces, la ironía creo que también es un buen instrumento de pensamiento para No, no, claro, fomentar. es sin duda el mejor instrumento de pensamiento para eso, ¿no? Para El único entenderlo. instrumento que me da alcance a mí un poco Es que con es esta ridículo, o metodología. sea, no tiene sentido por ningún. Pero claro, y entonces la gente dice, no, es que esto están esperando. Claro, en espera llevamos nosotros desde el 47 para ver si hay algún tipo de avance sustancial con esto. Bueno, y también quiero aclarar ese no que he dicho tan rotundo a que el gobierno norteamericano no tiene en su poder ningún tipo de tecnología o metamaterial de origen alienígena. Quiero decir, que sea entendible dentro de los parámetros que nosotros tenemos en la cabeza, como de un ordenador, de una nave espacial y de todo Claro. esto. Así que no está Probablemente hablando de tengan. un trozo de piedra procedente de no sé dónde, claro. Claro, y aquí hago un inciso para que tú veas que yo hago notas, incluso hablando, hablando contigo, gente como Jacques Vallée y investigadores civiles coinciden con algunas de las conclusiones de investigadores que han estado trabajando dentro del organigrama del Pentágono y del Departamento de Defensa, que cuando hablan de metamateriales hacen inciso en lo que se conoce de que son como aleaciones, que son sustancias, de que son como minerales, pero no hablan de algo asociado a una maquinaria, como lo que decía anteriormente, de una computadora, de un sistema Sí, de sí. vuelo, de un motor. Entonces, aquí, cuando parece que hay cierta confluencia entre lo que se investiga por parte de la ufología civil con la ufología
militar o de inteligencia, en lo que se sabe a ciencia más o menos exacta, pues se habla siempre de como de aportes que se encuentran en otro tipo de fenómenos paranormales, sobrenaturales, forteanos, etcétera, 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 que esto sería, habría ahora un melón que me vas a cortar la transmisión, como No hay siga que por abrir, no hay ahí. que abrir ese melón. En fin, José Antonio, pues ya aquí te aprovecho ya para despedirte, compañero. Ha sido un placer hablar contigo, pero ya te digo, estamos Sí, sí, a la pluma. en plena noticia, ¿sabes? A ver cómo evoluciona esto, tenemos pendiente. Lo mismo, imagínate, ¿no? Que entre todo ese memorándum de información, que por cierto, me ha recordado una cosa muy curiosa. Estoy ahora mismo investigando cosas que tienen que ver con el proyecto MK Ultra, el proyecto Oh, MK Ultra real, porque sobre esto también sí, no sí, es lo que se ha hablado sobre este tema, lo que se ha mentido también sobre sí, esto, ¿no? sí, sí. Pero sí que es verdad que tengo un libro muy interesante que tiene que ver con un estudio sobre la contracultura estadounidense y sobre hasta qué punto se pretendió neutralizar ese movimiento también por parte de la alta distancia del gobierno de Estados Unidos. Resulta que tres investigadores, no recuerdo cómo se llaman los investigadores, ni me acuerdo cómo se llama el libro, ni me acuerdo exactamente del año, pero creo que fue en el 73 cuando consiguieron que se desclasificase toda la información que había sobre el tema del MK Ultra, y creo que fue además Robert Kennedy, el hermano de Kennedy, porque estaba precisamente. Bueno, la cuestión es que lo consiguieron, pero lo que le entregaron las autoridades eran como cientos de cajas de cientos de papeles sin ordenar, sin delapar y sin nada, y la mitad de ellos tachados, y se tiraron, fíjate, se tiraron 3 años y medio, 3 años y medio, estos tres estudiosos, Ordenando y poniendo grapas. claro, ordenando y poniendo grapas, ¿no? Imagínate, ¿sabes? Sí, Aparte, sí, hay una cosa curiosa que no me resisto a comentar cuando se ordena la desclasificación de toda la documentación que había sobre el MK Ultra. Esto ya se había filtrado claro, anteriormente a la gente que estaba en el MK Ultra y dicen las malas lenguas o las buenas lenguas, según se mire, destruyeron mogollón de documentación porque la mayoría estaba relacionada con experimentos bastante chungos civiles y totalmente demás, cuestionables, claro, amorales y todo lo que se pueda uno imaginar imaginar, cuando a los servicios de inteligencia se les da carta blanca para hacer lo que quieran, y precisamente ese chivatazo impidió que se conociese a día de hoy, porque yo creo que es irrecuperable todo eso. Fue destruido porque se sabía que iba a haber una orden federal para la desclasificación de todo lo referente al MK Ultra, y como se hace en todas las desclasificaciones que son delicadas, pues se hace de una manera así, como que cada uno se busque en claro, la claro, vida es justo lo que te. y no facilitan nada. De hecho, cada vez que ya concluyo con esto, creo Sí, que de algún modo, gran parte de que haya gente que siga creyendo en la conspiración federal y que incluso aunque hayan desclasificado esto es la evidencia de que tienen más material mejor por ahí escondido, es precisamente eso, ¿no? Dirán, no, es que en otras ocasiones tenían mejor material que el que se desclasificó y lo destruyeron porque era muy comprometedor y muy chungo, ¿no? Y de algún modo ese mismo secreto es utilizado por esas élites también, esa misma estrategia utilizada también claro. para condicionar a la opinión pública. Y fíjate que también podríamos hablar de lo que ocurre antes del anuncio o de que se haga la desclasificación, o sea, cuando se realiza el anuncio, lo que pasa cuando se hace la desclasificación y lo que sucede después. Primero, cuando se anuncia, la gente le entra como un subidón de que por Sí, fin ha el llegado el viernes momento. maldito. En el momento que tenemos delante lo que se nos ofrece, pues vienen las críticas, que la gente se quiere bajar ya del barco, que aquí no hay ni conspiración ni hay nada, que aquí hay una movida y tal. Pero al momento parece que es como un mal temporal que le ronda a uno la cabeza, pues ya empieza a decir, bueno, en esta ocasión no, pero vamos a esperar que la siguiente seguro que sí. Y Claro. el seguro que sí, tal, pues seguimos en una dinámica y van pasando los años, y hay que tener en cuenta que cuando en 2017 irrumpe todo este follón de los ovnis del Pentágono, pues se decía que era inminente, y el año que viene hacemos los primeros 10 años De de ese aquello. anuncio y ya no Pues sí, creo pues que ya vaya a cambiar mucho, pero seguiremos, como se suele decir, informando puntualmente de cualquier tipo de novedad que se produzca.
Bueno, pues José Antonio, como siempre, ha sido un placer tenerte aquí este ratico la mirada distante, ha sido esclarecedor. Estaremos pendientes de si hay alguna novedad y también estaremos pendientes de ese proyecto que comentábamos así un poco a vuela pluma. Amigo, Sí, muchas gracias. algo se sabrá. Seguimos.